Derecho al Día. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Derecho al Día. Derecho al Día. Por Radio UBA. Buenas noches, este es Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho. Mi nombre es Juan Seda y me encuentro muy bien acompañado por mi compañero y amigo del doctor Leandro Vergara. ¿Cómo te va, Leandro? Bien, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Qué tenemos para este programa? Mirá, tenemos una mesa nutrida e internacional. Bueno, a ver, ¿por qué no nos contás y presentás a los invitados? Vos sabés que nuestra facultad tiene, además de la propuesta de grado y posgrado que muy bien conocés, también tiene una propuesta específica para doctorados con profesores de nivel internacional y que vienen específicamente de varias universidades de nuestro continente. Así es, tenemos un programa de doctorado intensivo cuyos, digamos así, usuarios principales son los extranjeros. Entonces, gente de toda Latinoamérica, inclusive de otros continentes, también de Angola y también algunos de Arabia Saudita hemos tenido también como alumno. Y lo interesante también es que contamos con profesores extranjeros, es decir, que vienen a dar los cursos de doctorado y realmente se genera un clima y una situación muy particular y muy auspicioso. Esta iniciativa en principio se la debemos a un profesor de nuestra casa, que es el doctor Ricardo Rabinovich Berman, en que además es profesor titular de Historia del Derecho, es un profesor ya con mucha trayectoria y que ha sido invitado nuestro varias veces a nuestro programa y que lo tenemos aquí. Empecemos por saludar a Ricardo. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué dicen, queridos amigos Juan y Leandro? Que dicho sea de paso, de alguna manera se hace un autoelogio, porque no nos olvidemos que eres el director del departamento de posgrado en el cual tienen lugar estas propuestas. O sea que si estas propuestas son, como efectivamente creo que lo son, exitosas, en gran medida se debe también al departamento que él muy dignamente dirige. Bueno, aquí también una de las cosas que destacamos es la comunidad internacional universitaria, o sea, todo lo que implica el intercambio de conocimientos y hasta humano entre profesores de distintos lugares del mundo, una comunidad internacional académica. Así que si primero empecemos por presentar al colega que viene de más lejos, que es el doctor Juan Pablo Pampillo Baliño. ¿Cómo te va, Juan Pablo? Bien, Juan Tocayo, muchas gracias por la invitación aquí a tu programa. Leandro, encantado de estar de nuevo en el posgrado que diriges. Ricardo, gracias de nuevo por la invitación. Es realmente un privilegio siempre acompañarlos. Para mí esta es una experiencia que vengo anhelando a lo largo de todo el año. Es la tercera oportunidad en la que vengo desde México precisamente y tan pronto me voy de la Argentina ya estoy esperando el regreso para poder reunirme de nueva cuenta con los alumnos, para poder ver a los colegas profesores. Ayer comentábamos precisamente dentro de un ciclo de conferencias que se organizan como parte del programa de doctorado, la importancia y la riqueza que tiene precisamente el reunir a un grupo de colegas de distintos lugares del mundo, donde pues eventualmente a partir del conocimiento de los temas que cada uno está viendo en sus respectivos países, surgen oportunidades de colaboración que son muy ricas y que van multiplicando eso, pues la cultura, la difusión y la ciencia en esta maravillosa República de las Letras que nos une, que es la universidad. La universidad. Juan Pablo, lo iba a decir yo porque tengo aquí anotado tu currículum, pero me gusta el acento mexicano y ¿por qué no nos dicen cuál es tu área de especialidad dentro del derecho? Bueno, más que de especialidad, de afición, porque yo soy aficionado a la integración jurídica, es el tema que he venido trabajando durante los últimos años, junto con el derecho comparado, particularmente en el ámbito de nuestro continente americano, haciéndolo desde la perspectiva de la historia y de la filosofía del derecho. O sea que tiene una perspectiva interdisciplinaria. Definitivamente. Una perspectiva interdisciplinaria con el propósito precisamente de contribuir a este abrazo que deseamos darnos los habitantes de nuestras hermanas repúblicas. Estamos deseosos de poder a través del derecho potenciar toda la comunidad de bienes económicos y de bienes culturales que queremos y debiéramos compartir más. Bueno, gracias por venir a la Argentina, a la Universidad de Buenos Aires y a este programa de radio. No se preocupen que yo siempre estoy listo para sacrificarme, tantas veces como quieran. Bueno, vamos a presentar, Leandro, al profesor Wilson Alves de Souza. ¿Qué tal, Wilson? Tudo bem. Mi nombre es Wilson Alves de Souza, soy profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Bahía. Tengo una experiencia académica de 25 años.
e ministro classes nesse doutorado internacional, o intensivo, desde a sua fundação em 2009, dando classes de teoria y práctica de tesis y en la área laboral. En ese momento estoy trabajando con la disciplina de Derecho Laboral Comparado. Nos interesa mucho realmente consultarte, Wilson, por el procedimiento laboral y hacer alguna comparación con el derecho argentino también, así que un gusto contar con tu presencia. Sí, bueno, hay muchos puntos comunes, muchos puntos son bien estrictamente relacionados. Por ejemplo, la oralidad, ¿no?, de la concentración de audiencia es un punto de referencia de identidad entre el derecho brasileño y el derecho argentino en la área procesal laboral. Pero hay muchos puntos de diferencia. Un de ellos que aquí gostaria de destacar es el derecho de postulación. En Brasil se permite que as próprias partes demandem em nome próprio sem necessidade de abogado. Acá isso não é permitido. É uma diferença. Por ejemplo. Bueno, vamos a ir viendo punto por punto, pero lo importante es que nos entiendes. Es muy bueno tu español. ¿Tú nos entiendes bien? Sí, perfectamente. Bueno, y siguiendo también con los colegas brasileños, está también Lucas Abreu Barroso, doctor de Derecho de la Universidad Federal de Espíritu Santo de Brasil. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Lucas? Muy bien, gracias por la invitación. A mí me gustaría también agradecer al profesor Ricardo. Esta es la primera vez que vengo y estoy muy contento para decirle una estructura internacionalmente reconocida y tiene una historia que la legitima. Yo estoy muy contento y también muy feliz con esta invitación para ustedes para el programa. Bueno, gracias por venir. Tú eres profesor de Derecho Civil. Civil, sí. Bueno, Leandro, tenemos profesores de distintas áreas, de integración, temas de historia, derecho laboral, derecho civil. ¿Por dónde empezar, no? Bueno, entonces, no es sencillo empezar, además son distintos especialistas, pero bueno, yo les preguntaría y abriría la mesa para que cualquiera pueda intervenir. Digamos, ¿qué principales diferencias o similitudes se encuentran en los distintos países de Latinoamérica, especialmente los países nuestros, ¿no? Brasil y México, por supuesto. Sí, la primera impresión. A ver, Juan Pablo. Bueno, pues lo que encuentro es un creciente interés precisamente por conocernos mejor, que yo creo que viene a darle oxígeno a la educación jurídica de nuestros días, a diferencia de aquella educación que nosotros cursamos. Es decir, por lo menos durante la época en la que yo tuve la fortuna de ser estudiante de Derecho, del pregrado, de la licenciatura, realmente lo poco que sabíamos del extranjero nos venía a través de los cursos de Derecho Internacional. Hoy por hoy veo con beneplácito que cada vez más en nuestras universidades se han venido estableciendo cátedras, algunas obligatorias, otras optativas, en el ámbito del derecho comparado. En algunas existen también estudios específicos sobre temas de integración. Yo te pido disculpas, te voy a hacer una pregunta así directa. Venga, así, por favor, así Leandro, te fuerte. lo ruego. ¿Se podría decir, o estaría mal preguntar, hay un derecho más desarrollado que otro, por ejemplo? ¿Podríamos decir que México está más adelantado que Argentina o viceversa? Y son preguntas simplemente que imagino que los oyentes se las hacen, no sé. Claro, bueno, yo pienso y siempre hemos visto desde México a Argentina como uno de los países dentro de nuestro subcontinente latinoamericano con una doctrina científica más desarrollada, particularmente en el ámbito del derecho privado, pero también en el ámbito del derecho público. La doctrina científica en Argentina siempre ha sido un referente para nosotros, lo mismo que en general dentro del ámbito de nuestro subcontinente latinoamericano, la doctrina colombiana. Ahora, cada país tiene sus aportaciones específicas y originales. Pienso, seguramente los colegas nos hablarán en Brasil de la habeas data, México tiene que decir mucho del juicio de amparo, Argentina tiene mucho que ufanarse precisamente de la Universidad de Buenos Aires, México lo hace de la Universidad Nacional y de su Instituto de Investigaciones Jurídicas. Pero lo que es importante, Leandro, es que cada vez nos vayamos conociendo más, para lo cual estos espacios que se están creando y particularmente este programa de doctorado es realmente una iniciativa espléndida. Ricardo, ¿tu opinión? Bueno, yo sinceramente escuchar a un brillante profesor del país que inventó el constitucionalismo social y se lo enseñó al mundo, decir que nosotros seamos un país de avanzada en materia constitucional, no puedo dejar de recibirlo sino con una enorme satisfacción y un orgullo muy grande, porque realmente México ha sido el país
del que surgió la novedad en materia constitucional después de la Constitución de Filadelfia. O sea que realmente me siento muy honrado de esto. Pero voy a disentir un poco con esa primera parte y voy a concordar con la segunda, en el sentido de que me parece que nuestros países, si bien todos comparten una matriz común, tiene cada uno su abordaje, su manera de llegar. Y una de las cuestiones que a mí me parece muy buena la pregunta de Leandro, porque una de las cuestiones que se ven en estos espacios de encuentro que tenemos es que todos tenemos para aprender unos de los otros. Acá no hay ningún país que sea maestro y país que sea alumno. No hay ningún país que venga a dar cátedra y los otros a escuchar. Acá todos tenemos que aprender cada uno del otro y además aprender de esta manera a valorarnos a cada uno de nuestros países y a valorarnos a toda la región. Recuperar, Juan, la autoestima que a veces tenemos un poco perdida. Con esta idea, Wilson, que plantea Ricardo, y siguiendo la pregunta también de Leandro sobre aspectos llamativos, aspectos generales, en el derecho laboral brasileño, ¿cuál sería la nota que uno podría destacar, que tomar como más importante, más valorable? La nota más importante para algunos es esa posibilidad de las propias partes demandar en juicio. Pero no estoy de acuerdo con esa posición. Ese tema incluso fue discutido en clase hoy por mí y por mis alumnos, ¿no? Porque é uma aparente modalidade de acesso à justiça. Essa é a ideia. Porque se as partes podem demandar em juízo por si mesmas, teriam mais acesso à justiça. Não necessitariam de procurar um advogado. O que se passa é que os trabalhadores, né, têm seus direitos em jogo, né? E direitos de natureza alimentar. Nesse ponto, o problema de natureza econômica há que ser analisado no contexto do problema por inteiro, por completo. Ou seja, aquilo que pode ser pouco economicamente para alguns, para os trabalhadores pode ser muito. Então, nessa perspectiva, é uma falsa ideia, um falso avanço de acesso à justiça. Tengo algunas preguntas para hacerte sobre ese tema, pero sigamos con esta idea de ronda ágil. Lucas, ¿cuál es en el derecho civil actual brasileño el debate que está más candente? Creo que el problema, incluso el problema que creo que fue la motivación para esta invitación del profesor Ricardo, es el problema de un derecho civil que comprenda los valores democráticos. El derecho civil brasileño ahora está en cambios de una sociedad tradicional, de una sociedad agraria, que es heredera de una sociedad agraria muy tradicional, para adentrar a los umbrales no solo del tercer milenio, como de un país desarrollado. Es posible ser, está entre las 10 economías del mundo, y usted tiene valores tradicionales que son compartidos todo el día y también compete con valores como la sociedad del consumo de un lado y la sociedad agraria tradicional, incluso con trabajo esclavo, aunque es una realidad en el campo de trabajo, y con una total ausencia de respeto por el consumidor, que se ve, además de un buen código de consumidor, que se ve todos los días como que a servicio de un poder económico que no les respetan, más que también no los dejan libres para tener de su vida. No, solamente para apuntar, ¿en qué se materializa, digamos, esa falta de ese derecho conservador que vos decís que todavía no termina de modificarse, no se termina de terminar, por decirlo así? Bueno, la sociedad brasileña es una sociedad muy simpática, entonces tiene una impresión en el mundo que es una sociedad que no desborda tiene alegría. Conflicto, sí, qué alegría, qué fiesta, fútbol,
Pero no, Bueno, lo último. No, último 7-1, no, 5. Mire, bueno, y en mi Alegría ciudad, que- no, y en mi ciudad, Aquí nadie puede tirar la en mi primera ciudad, piedra. no, eso, claro. Bueno, pero mire, la sociedad brasileña se pasa esa primera idea de una sociedad muy feliz, muy de gran amistad, incluso con otros pueblos. Dentro del país tiene muchos conflictos y estos conflictos se manifiestan en las relaciones privadas muchísimamente, como por ejemplo la resistencia a la aceptación o aceptarmos los derechos de los homosexuales, por ejemplo. Ah, claro. Esto es un debate muy grande. Ahora está un poco más adelantado con el reconocimiento de la unión civil homosexual. Mire, bueno, entonces ahora otros debates, como por ejemplo los derechos de las familias que se pueden constituir paralelamente al matrimonio o a una otra unión estable. Usted tiene derecho, no tiene. Entonces usted tiene una persona que tiene dos familias constituidas, entonces tiene derechos de las dos, de las dos familias, pero cuando muere este que hace esa ligación, la familia tradicional, la primera familia que tomara como casi que oficial, tiene más derechos que la otra, o la otra ningún derecho tiene. Pero los tribunales están reconociendo esta que ahora se puede llamar en Brasil familias paralelas. Hay 1, 2, 3 primeros juzgados que están en esta dirección. Esto es el debate principal. El problema de Brasil es un Estado democrático de derecho, pero tiene que ser efectivamente un derecho democrático, no solo un Estado democrático de derecho. Claro. Quisiera volver un poco al tema laboral, Wilson, porque si no entendí mal, lo que nos decías es que el trabajador puede presentarse a peticionar en un proceso laboral sin representación de abogado. Sí. ¿Esto no ha traído conflicto con las asociaciones de abogados, con los colegios de abogados? ¿No ha habido reclamo gremial por esto? É um tema em debate, porque a Constituição brasileira tem um dispositivo que habla mais ou menos o seguinte, que o abogado é essencial à administração da justiça. Isso é tradicional no direito brasileiro, essa possibilidade. Depois da Constituição de 88, surgiu esse debate. Pero se perguntou, então, para el habeas corpus, vamos necessitar de advogado? Né? E, dessa maneira, o debate cerrou e a ordem dos advogados do Brasil não contestou, digamos assim, a posição majoritária da jurisprudência, no sentido de que não há necessidade de advogado. É curioso, porque em demandas de outra natureza, né, como em los juizados de causas pequenas, de direito comum, né, de vez em quando a OAB, né, a Ordem de Advogados, questiona essa possibilidade. Pero se acomodó con relación a la cuestión de los trabajadores. Y en tu experiencia, Wilson, que la has tenido, la tienes como juez, pero también como abogado y como académico, ¿un trabajador suele hacer eso de presentarse sin abogado o es peligroso para sus intereses? Para mí, es extremadamente peligroso. Extremadamente peligroso. Es una falsa idea de acceso a la justicia. E as empresas que também podem ir a juízo sem advogado, não vão ser advogados. Ao revés, vão com 2, 3, incluso para intimidar los trabajadores. Interesante. Entonces, ese es un problema serio. Yo lo que observo es que los dos colegas brasileños hasta ahora nos mostraron aspectos deficitarios del derecho. Yo quisiera ahora modificar un poco el estilo. Yo querría preguntarle, empezando de vuelta por Pampilio, y también me interesaría, Ricardo, su opinión para Argentina. ¿Qué aspectos de sus respectivos países, en sus disciplinas, ustedes entienden que son reivindicables y por tanto exportables? Que sería bueno que el resto de la comunidad que no la tenga también la disfrute. O sea, ¿qué aspecto mexicano del derecho te parece que es realmente reivindicable y que el mundo tiene que conocer? Bueno, ya los insinuábamos en la participación pasada, es decir, por un lado el juicio de amparo que se ha generalizado y difundido en toda América Latina, inclusive en Europa, en la Constitución Española del 78, se ha recogido el juicio de amparo. También podríamos hablar, lo decía el profesor Rabinovich hace un momento, del constitucionalismo social. Si bien como los oyentes no son todos tan obvios, ¿por qué el amparo sería?
Bueno, precisamente como un medio de control constitucional que tiene la característica particular de que es promovido precisamente a instancia de parte agraviada y que tiende a la inaplicación de una norma que se estima inconstitucional y que es lesiva de los derechos individuales, de los derechos humanos, en definitiva, de una determinada persona, sin ameritar una revisión respecto de su constitucionalidad en general. No sé si me explico. Sí. Es un juicio muy complejo, el juicio de amparo, que tiene varios aspectos. Un aspecto de habeas corpus, que tiene que ver precisamente con la justicia criminal. También una connotación social agraria, una connotación de casación, incluso de contencioso administrativo. Es un juicio complejo y es una creación mexicana que me parece que tuvo mucha importancia, particularmente en la segunda mitad del siglo XIX y a lo largo de todo el siglo XX. Constitucionalismo social que refería precisamente el doctor Rabinovich, y donde México ciertamente fue pionero, incluso antes que la Constitución de Weimar de 2 años después, la Constitución de 1919, la mexicana es anterior y tiene una serie de reivindicaciones propias de la Revolución Mexicana en el ámbito fundamentalmente agrario y laboral. Tenemos también que ufanarnos del constitucionalismo étnico propio de nuestros países, es decir, de un nuevo constitucionalismo que ha venido a reconocer márgenes crecientes de autonomía y de autogobierno a los pueblos y comunidades indígenas y también sus usos y costumbres. Sí, es pionero México. Y varios otros países de América Latina, hasta la Constitución Plurinacional del Estado de Bolivia, que yo creo que también pues ejemplifica precisamente uno de los paradigmas del derecho constitucional contemporáneo, el multiconstitucionalismo. También se encuentran los temas de integración regional, en los cuales el Cono Sur tiene mayor experiencia que la que tenemos en América del Norte, con las iniciativas y los proyectos de Mercosur, de UNASUR, la Comunidad Andina de Naciones, en la parte norte del Cono Sur, etcétera. El constitucionalismo ambiental me parece que también es un rasgo propio, por así decirlo, de nuestro continente, de América Latina. Y sentirnos muy orgullosos, por ejemplo, por lo que hace específicamente al derecho constitucional. Muchas veces tomamos como referencia a Inglaterra, a los Estados Unidos, a Francia, como las tradiciones constitucionales, junto con la alemana, quizás más sólidas. Pero una de las tradiciones más tempranas, más constantes y más fructíferas ha sido, sin género alguno de dudas, la tradición constitucional latinoamericana. Bueno, estamos hablando con varios amigos y colegas de Latinoamérica, que son el doctor Juan Pablo Pampillo Baliño, el doctor Wilson Alves de Sousa, de Pampillo de México, Wilson y Lucas Abreu Barroso de Brasil, por supuesto todos con la coordinación del doctor Ricardo Rabinovich Berkham. Vamos a hacer la primera pausa del programa, porque ya se nos ha ido la mitad del programa. Vamos a hacer una pequeña pausa y en unos minutos volvemos con Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho. Derecho al Día. 87.9. Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, Leandro, empezamos la segunda parte del programa. Hoy realmente con invitados internacionales. Pero vos habías terminado la última parte con invitados justamente a nuestro colega local, a Ricardo. Sí, yo le iba a preguntar, pero digamos, ¿qué aspecto podría destacar del derecho argentino? De modo que no sea todo que crítica, porque si estamos hablando que el intercambio tiene que ser fructífero, se supone que cada uno va a hacer el aporte para contarle al otro en qué puede interesar, si ahora lo va a hacer Ricardo. Pero antes, en un minutito, si serías tan amable, yo sé que hay una actividad muy importante en la facultad la semana que viene. Te agradezco mucho, Leandro. La semana que viene, el miércoles, que es el 6 de agosto, y por lo tanto es el día en que se recuerda a las víctimas de la bomba de Hiroshima e indirectamente a todas las víctimas de los conflictos militares. Y en esa oportunidad, en el ámbito del Departamento de Ciencias Sociales de nuestra Facultad de Derecho, que Ricardo es director, no sé si lo dijimos. Tengo el honor de ser el director. Hemos creado y vamos a poner en funcionamiento en un acto en el aula magna, al cual invitamos muy de corazón a todos los oyentes de este programa y a toda la gente que quiera acompañarnos. Creamos un grupo de estudios que es el Grupo Latinoamericano de Estudios Sociojurídicos por la Paz en Oriente Medio. Este Grupo Latinoamericano de Estudios Sociojurídicos por la Paz en Oriente Medio, GLAESPOM quedó la sigla, es un grupo que será co-coordinado por dos distinguidos juristas
el doctor Sumer Nufuri, que es además el director de la Diplomatura en Cultura Islámica, y el doctor Rubén Donsis, que es el presidente de la Sociedad Argentina de Sociología Jurídica, aparte de profesor regular de Sociología Jurídica de la facultad. Por cierto, el doctor Sumer Nufuri es musulmán y el doctor Donsis es judío, y ambos van a coordinar juntos este grupo que a través de conferencias, de mesas redondas, de publicaciones, de concursos, procurará desde nuestra Latinoamérica, que es realmente, creo, y esto es algo bueno de nuestra Latinoamérica también, es una verdadera fábrica y sitio de experiencia de la convivencia y de la paz y de la hermandad entre gente de diferentes religiones, de diferentes etnias. Tal vez tengamos algo humildemente para aportar en vistas a la solución de este conflicto que nos preocupa y nos pone tan tristes a todos. Así que con oportunidad justamente de que coincide con este día del 6 de agosto, en que se recuerda la bomba de Hiroshima y a las víctimas que fueron ocasionadas, vamos a crear y poner en funcionamiento este grupo de estudios. Invitamos muy de corazón, realmente nos haría muy felices ver un aula magna con mucha gente para sentir que hay un apoyo de nuestra comunidad a este tipo de iniciativas. Así que muchísimas gracias. Está bien. Ricardo, ¿qué aspecto del derecho argentino le podés contar a nuestros amigos y a los oyentes que sería reivindicable, que sería apreciado, que tenemos nosotros? Bueno, te digo, Leandro, me costó un poco de trabajo, la verdad, encontrar cómo responder esta aguda pregunta tuya. Pero creo que algo que me ha impactado en mi vida académica, que empieza con la terminación de la dictadura militar. Yo comienzo a ser profesor en la facultad casi al mismo tiempo en que Alfonsín asume la presidencia de la República, en diciembre del 83, y he visto a lo largo de todos los años que han venido desde entonces hasta ahora, sin verdaderamente solución de continuidad, a pesar de los diferentes signos políticos que ha habido en el gobierno, un cambio dramático en la situación de la familia argentina, un cambio muy positivo en la situación de la familia argentina. Nosotros, hasta el periodo de la dictadura militar, emergimos de la dictadura militar como un país con una situación muy retrógrada en materia de familia, involucrando aspectos como, por ejemplo, en su culminación, podríamos decir hasta ahora, el matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿no? Yo pienso que cuando yo estudiaba en la facultad durante la dictadura militar, si yo le hubiera dicho a un profesor de familia que se iba a celebrar matrimonio válido entre dos hombres o entre dos mujeres, calculo que hubiera sobrevolado el entonces Italpark, donde ahora está el Parque Táis, de la patada que hubiera recibido del catedrático y sus adjuntos. Y realmente creo que hoy en día vivimos en un país que desde aquellas tímidas reformas que empezaron al derecho de familia durante la presidencia de Alfonsín y que se continuaron luego y que siguen continuándose, nosotros hemos visto en nuestro tiempo vital la construcción de un derecho de familia y del individuo que realmente nos honra a los argentinos. En ese sentido, ¿qué podrías decirnos, Lucas, que también habías empezado desde la perspectiva brasileña? ¿Cuál ha sido el cambio más importante, valorable, ¿no? Según esta pregunta inicial de Leandro, algo para reivindicar, no tanto para criticar, del derecho brasileño? Sí, yo pienso que justamente este punto es el punto que el derecho civil brasileño, el derecho privado brasileño, tiene para ofrecer. Ahora sí, una modernidad en derecho de familia. Yo tengo un amigo que tiene un muy buen estudio y que compara la familia en Occidente y la familia en Oriente, y que dice que nosotros no teníamos en verdad una familia contemporánea. Nosotros vivíamos hasta ahora en Brasil, Argentina y otros muchos lugares en un tiempo que se está roto el poder de la propiedad, que el contrato tiene una ascensión, el consumo es la dirección, el rumbo principal, pero la familia estaba como que en siglo XIX. Ahora sí. Ahora bien, me parece que esta familia de ahora
que el profesor Rabinovich acabó de decir, es que es la gran contribución que Brasil también tiene para dar en este debate entre hermanos latinoamericanos. Sí, ahora sí, nosotros tenemos una familia de nuestro tiempo, pero nuestro tiempo también con al menos medio siglo ya de atraso. Porque esa familia que nosotros tenemos ahora, es que en mi facultad también, cuando en grado, a 25 años, el profesor decía, la familia nace del matrimonio. Punto. El matrimonio, solo matrimonio, no hay. Hoy en Brasil nosotros tenemos al menos 7 u 8 modelos de derecho y de familia aceptos por la jurisprudencia, doctrina y también por la ley. Entonces creo que este es la familia que está ahora y que era para estar a 50 años, creo, por lo menos los años 60, 70, y que tenemos ahora, la gran contribución. Brasil tuvo un gran periodo con derecho del consumidor, pero que ahora la gran contribución es esta. Ahora, si a los amigos argentinos les interesa saber cuál es la gran contribución que nosotros tenemos, es responsabilidad civil en derecho privado. Ustedes están muy, muy adelante de nosotros y la responsabilidad civil de Argentina tiene mucho para nos ofrecer. Yo mismo estoy con un equipaje completo solo de libros de historia de derecho, filosofía de derecho y también principalmente de responsabilidad civil. Son los relatores de Latinoamérica 5. Nos queda Wilson, Sí. que nos diga. A mim me parece que é importante destacar o que chamamos em Brasil de princípio da normatividade jurisdicional em matéria laboral. Ou seja, de se atribuir à justiça laboral competência para legislar diante de conflitos coletivos de trabalho. Essa é uma peculiaridade do direito brasileiro e é algo assim tradicional no nosso sistema. Quando há uma huelga, por exemplo, Una huelga. Sí. Las dos clases, ¿no? Sindicato de los trabajadores, sindicato de los empleadores, se sentam na mesa da audiência perante o Tribunal de Trabalho, solamente órgão de segundo grado tem essa atribuição, e aí se apresentam as negociações e a parte que está acordada, e aquela parte que não há acordo, a justiça decide como cláusulas generais de direito laboral complementares de las normas generales de la ley. Es algo interesante en nuestro sistema. No puedo evitar, Wilson, pensar o preguntarme qué repercusión ha tenido en la legislación laboral la emergencia al poder de un partido proveniente de una central sindical, como fue el Partido de los Trabajadores. En su momento el presidente Lula era el referente gremial. ¿Eso ha tenido incidencia en la legislación laboral? Muy poco, no creo. ¿Ah, no? No creo. No, Creo que tenga repercusión. Al revés, las normas de flexibilización continúan surgiendo, una aquí, otra allí, a los pocos. ¿Y eso no produjo decepción por parte de quienes apoyaban o no llegó con el apoyo tanto de los trabajadores? El problema es que o executivo é uma coisa, o legislativo é outra coisa, e nem sempre há essa capacidade do poder executivo de apresentar leis que modifiquen esos derechos. Ciertamente Wilson nos está mostrando una diferencia que nosotros no la tenemos. En materia de convenciones colectivas tenemos un atraso extraordinario, donde el Estado se convierte en una especie de árbitro y no arbitra nada. En fin, ahí vemos, bueno, interesante. Funciona. Creo que tendríamos mucho que aprender seguramente. Este vínculo que empezó a plantear un poco Ricardo en esta segunda mitad del programa entre procesos políticos, también macro, y procesos jurídicos. En el caso de México, Juan Pablo, ¿cómo se ha visto, sobre todo a partir de la integración con Estados Unidos, esa vecindad tan compleja? ¿Qué cambios ha producido en cuanto...? Porque yo, por ejemplo, cuando estuve hace un par de años en México, en la UNAM, y era muy fuerte el debate por la integración o falsa integración entre estudios jurídicos mexicanos y norteamericanos por el avance en el intercambio comercial. Bueno, la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte ciertamente es un hito y un punto de referencia por lo que respecta a profundos cambios que experimentó
el ordenamiento jurídico mexicano y particularmente nuestra legislación en muy distintos sectores. Desde algunos cambios políticos que fueron profundizando lo que fue nuestra transición a la democracia, que ya venía de tiempo atrás, pero que obviamente con motivo de la apertura comercial tenía que consolidarse y tenía que consolidarse de manera muy rápida, considerando la crisis de legitimidad en aquel entonces del sistema. Por otro lado, la Administración de Justicia y el Estado de Derecho, que evolucionan también muy importantemente en esos años. El Tratado de Libre Comercio se firma en 1994, entra en vigor, en 1994, y en ese mismo año entra en vigor la primera de dos importantes reformas constitucionales en materia de administración de justicia, por virtud de las cuales, junto con nuestro tradicional amparo, como un control difuso de la constitucionalidad, se dota a nuestra Suprema Corte de Justicia de una serie de instrumentos, acciones y controversias constitucionales que la convierten en un auténtico tribunal de la constitucionalidad. También se llevan a cabo una serie de reformas mercantiles, una serie de reformas en los ámbitos de los sectores bancario y financiero. Se hacen una serie de modificaciones también al derecho privado y social de la propiedad, todo lo que es el régimen de la propiedad inmobiliaria y agrario, a efectos de hacer más compatible el ordenamiento jurídico mexicano para cumplir con los distintos acuerdos a los que se llega con Estados Unidos y Canadá como parte del TLC. Haciendo un balance de los 20 años de vigencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá, creo que ha sido, en términos relativos, benéfico para México. Lo malo es que ha distraído a México precisamente de su responsabilidad por lo que respecta a otro proceso distinto, que es el de la integración latinoamericana. Como ayer comentábamos precisamente sobre la cena, el profesor Lucas y el profesor Wilson y yo, sobre el compromiso que Brasil está asumiendo con los BRICS y que de cierta manera lo distrae también de una presencia más activa, más protagónica en la configuración de la integración latinoamericana a través del Cono Sur, de UNASUR y eventualmente de una integración subregional un poco más amplia. Pero en definitiva es una fecha a tener en cuenta, 1994, entra en vigor el Tratado de Libre Comercio, por un lado, pero por el otro lado también irrumpe el movimiento zapatista de liberación nacional, este movimiento de raigambre comunitaria indígena en el estado de Chiapas, que viene pues a recordarnos que México tiene dos ritmos económicos, dos ritmos sociales, y que además de la creación de riqueza, que supone la complementariedad económica y la creación de mercado de consumo con Estados Unidos, pues se necesita hacer una mejor distribución de la riqueza. ¿Cuál es, Juan Pablo, en este momento la situación de ese levantamiento? Porque sabemos que falleció el líder. No, el líder vive, pero se ha retirado. Para que el movimiento de liberación nacional entre en una nueva fase. Bueno, yo te diría que en realidad la mayor parte de las peticiones que se hicieron por parte del movimiento zapatista fueron atendidas y motivaron una importante reforma constitucional. Reforma constitucional por virtud de la cual nuestra ley fundamental reconoce precisamente la autonomía de los pueblos indígenas, reconoce la multietnicidad del Estado mexicano, reconoce los usos y las costumbres indígenas, establece el reconocimiento a las autoridades tradicionales y a los juicios que son desarrollados conforme a dichas costumbres. La mayor parte de los planteamientos, en definitiva, muy positivo. Muy positivo. Sí. O sea que ese movimiento zapatista de liberación, digamos, tan criticado, en realidad no es que los hombres se comieron al movimiento, sino que el movimiento se impuso beneficiosamente a los hombres, y eso es novedad en América Latina. Es verdad. Donde los líderes revolucionarios en realidad terminan por comerse las revoluciones. Ricardo, ¿es posible un derecho latinoamericano? Absolutamente sí. Absolutamente sí. Nosotros tenemos una situación única en la historia de la humanidad. Nunca en toda la historia del ser humano hubo un continuum de estas proporciones donde se verificase una comunidad cultural de base, histórica, lingüística y en muchísimos otros aspectos como la que se verifica en América Latina. En consecuencia, creo que no ha habido nunca una oportunidad tan extraordinaria de generar o en gran medida regenerar, con otros criterios y con otros puntos de vista, una comunidad. No digo una unidad ni digo una uniformidad. Digo una comunidad jurídica
como la oportunidad que presenta Latinoamérica. Suelo recordar un episodio histórico de la historia española, cuando Carlos V iba a visitar la famosa mezquita catedral de Córdoba, esa belleza con todos los arcos distintos. Parece que un arquitecto que quiso quedar bien con el emperador demolió una parte y construyó una hermosa nave gótica que se puede ver hasta el día de hoy en la mezquita catedral, y muy feliz se la mostró al emperador. Y cuentan que el emperador Carlos V, que no tenía pelo de sonso, cuando miró esto, lo miró a los ojos al arquitecto, que estaba esperando elogios, y le dijo: necio, has destruido lo que no había en ninguna parte para construir lo que hay en todo lugar. Yo creo que nosotros en este momento podemos cometer el error del arquitecto de la Mezquita Catedral de Córdoba. O sea, arruinar algo que es absolutamente único en la historia de la humanidad. Desde México, y yo tal vez hasta te diría que incluiría a Quebec. Yo tengo muchas ganas a veces de pensar en Quebec también como Latinoamérica, ¿no? Pero por lo menos desde México hasta la Antártida, nosotros tenemos un continuum cultural que se verifica hasta en cuestiones gastronómicas, en el tema lingüístico, en el hecho de que nos sentimos en casa, de que cruzamos las fronteras y cambia un poco el acento o alguna forma de hacer las empanadas, o de la empanada nuestra se pasa a las tortillas abiertas mexicanas, pero realmente, si nosotros no aprovechamos esto, si nosotros no nos ponemos a trabajar seriamente desde las facultades de Derecho para tener como objetivo un sistema integrado, creo que vamos a cometer un crimen cósmico. Y te voy a decir más, Juan. Yo no sé si no vamos a dañar la historia de la humanidad, porque tengo la convicción de que Latinoamérica, cuando realmente se integre, tiene un mensaje para la humanidad entera sobre cómo se puede llegar a vivir y cómo se puede llegar a enfrentar el desafío que nuestra especie tiene ahora por delante. Volviendo un poco a este tema de lo global y lo local, ¿no? A partir de este concepto que vos decías, Ricardo, le quisiera preguntar a nuestros colegas brasileños cómo ellos ven el desafío del que hablaba Ricardo, teniendo ustedes en sí mismo también un continente, porque Brasil, México es grande, Argentina es grande, pero Brasil también tiene realidades muy distintas por su organización política. Tú hablabas hace un rato de dos países distintos, que posiblemente sea el país industrial de la costa y el país de ¿Cómo puede resolver esto que hablaba hace un rato Juan Pablo, este reclamo de las personas, de los más desposeídos? ¿Cómo está enfocando Brasil eso? Sobre el tema de integración, nesse contexto. A mí me parece que Brasil puede ser un ejemplo para la integración, teniendo en cuenta esa lógica de que habló también Ricardo, de ser un país continental, con muchas culturas, muchas diversidades. Y es un país unido. Tem alguns factores, digamos assim, que contribuem muito para isso. Por exemplo, a unidade linguística. Se se vai ao extremo norte e ao extremo sul, se habla português e se entende perfeitamente. Isso é um ponto de vantagem. Mas há muitas diversidades culturais sobretudo, e há uma unidade. Então, há também profundas diferenças, e essas diferenças são contemporizadas. E nesse sentido, comparando, assim como há uma unidade cultural, algo de muito semelhante na América Latina por inteiro, há também muita diversidade. Então, isso não significa que pueda ser um obstáculo à integração. Entende? Então, penso que
certo modo, também a Argentina se passa algo parecido, né? Não se pode comparar em tamanho a Argentina com o Brasil, mas também a Argentina é um país com muita diversidade, não é? Veio também com alguma diversidade, ou seja, e o país se uniu de maneira que essas pequenas diferenças, né, não podem ser obstáculos a la unificación o y tu visión, Lucas, para terminar, ¿cuál sería respecto a la integración? Habida cuenta que Brasil es tan grande, tan poderoso económicamente y bueno, y aspectos de integración con un país tan grande, existiendo tanta diversidad, países mucho más pequeños, Paraguay, Bolivia, Uruguay. Creo que este es el grande desafío de Brasil ahora, en este momento histórico, es hacer una solución, no creo sea posible, pero una muy grande disminución de la desigualdad social. En Brasil nosotros tenemos al menos 3 países. Un país del consumo, un país moderno, un país muy tecnológico. Tenemos un Brasil industrial y también un Brasil agrario. En el agrario son 2 países, del agronegocio y de la agricultura familiar. En la industria que está conectada perfectamente con el campo. Y el consumo que vive es como que en París todo el tiempo. Entonces el desafío es unir todo eso Brasil. Bueno, realmente tamaños, desafíos, pero qué buena charla hemos tenido, Leandro. Sí, realmente sí, nos quedamos por supuesto con muchas ganas de seguir compartiendo, pero bueno, la frase típica, ¿no? Que el tiempo es tirano y en la radio se nos termina. Tenemos que agradecerle, bueno, nuevamente y nombrarlos a Juan Pablo Pampiño Baliño, muchas gracias por estar aquí. Al contrario, Juan Leandro, gracias. Lo mismo para Ricardo Rabinovich Bergkamp, profesor del Departamento de Sociales y encargado del doctorado. Muchas gracias por contactarnos con nuestros colegas y venir tú también. No, gracias a ustedes, es un placer. Ya he venido acá otras veces, espero que me sigan invitando otras. Siempre uno tiene miedo de decir, bueno, no me invitan nunca más, pero la verdad que es un placer y felicitarlos realmente por este programa maravilloso que ustedes llevan adelante. Saludar también a Wilson Alves de Sousa. Muchas gracias por la presencia. Muchas gracias también. Quiero decir que vengo por la primera vez a este programa y me colocaré a la disposición siempre que quiero cuando aquí estiver otra vez. Y lo mismo también para Lucas Abreu Barroso. Gracias, yo agradezco. Vamos a, como ustedes saben, este programa, además de emitirse en vivo, después se reproduce con imagen y también con sonido y con imagen a través de la página web de la Facultad de Derecho, que es www.derecho.uba.ar. Bueno, Leandro, hemos llegado al final. Hemos llegado al final y bueno, ha sido un placer y bueno, nos queda más que simplemente decir buenas noches y convocarlos a nuestros oyentes para el próximo miércoles a las 8 de la noche. Muy bien, será hasta el miércoles. Derecho al Día 87.9. Derecho al Día, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en Radio UBA. Radio UBA 87.9, la radio de la Universidad de Buenos Aires.